Felices Pascuas. Es un tiempo especial este tiempo y las canciones, y pues uno empieza a reflexionar, ¿cierto? Cada vez que se cierra un año, uno empieza a hacer unas evaluaciones, unas reflexiones de cómo le fue en diferentes áreas de su vida. Sí, tal vez los que son empresarios empiezan a decir, bueno, ¿cómo nos fue este año en lo que era proyectar la compañía y proyectar la empresa? Los que eran profesionales también pensaban en cómo este año pudieron avanzar en su disciplina, en su profesión. Y cada uno va pensando en eso y hace una evaluación. Y cuando llega el fin de año, también es bueno hacer una evaluación de nuestra vida espiritual, porque nosotros somos seres espirituales. Y yo quiero en esta mañana dejarle dos propósitos para este 2016. No sé quiénes ya han hecho propósitos. Hay personas que son muy proactivas y de pronto a mediados de este año ya estaban pensando para el próximo año tal cosa. Para el 2016 voy a hacer esto otro. ¿Cuántos ya tienen propósitos para el 2016? A ver. 1, 2, 3, 4, 5. Bastantes. Tal vez unos tenemos esa costumbre latina de dejar todo para último, ¿no? Y a ver qué sucede en el camino, a ver qué aparece. Pero yo quiero animarlos a que podamos tener propósitos para nuestra vida. Hace rato yo quería un año entrar a un instituto de expositores bíblicos, porque eso es lo que está en mi corazón. Y Dios me permitió en este mes de diciembre entrar. Uno dice raro, pero ellos estaban comenzando en el mes de diciembre y la próxima semana tengo un módulo. Y ese era un propósito que yo quería. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho con el ministerio que Dios me ha permitido tener. Entonces, yo quiero lanzarles a ustedes dos retos, dos propósitos que vienen de la Escritura. Uno es vivir una vida que le agrade a Dios, como estábamos cantando. Una vida que le agrade a Dios. Pero vamos a mirar también en la Escritura que nosotros hemos sido reconciliados, como oraba mi esposa, y se nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y el ministerio de la reconciliación tiene que ver con llevar el evangelio a otros para que se reconcilien con Dios. Esos son los dos propósitos para el 2016. Una vida que le agrade a Dios, pero vamos a mirar a la luz del libro de Colosenses y que pronto en el 2016 al finalizar usted pueda decir, he sido un agente de reconciliación. He podido compartir el evangelio a otras personas. Pero antes de entrar en nuestro texto quiero recordar que hoy está comenzando el congreso más grande de misiones a nivel juvenil en San Luis, Missouri. Más de 20 jóvenes de nuestra comunidad están allá. Van del 27 al 31. Ellos celebran el año nuevo juntos. Lo celebran de una manera diferente. A las 12 de la noche se termina el congreso, que se llama Urbana, y lo terminan celebrando la Santa Cena. Es muy especial porque, como decíamos, de ahí van a salir pastores, misioneros, van a salir jóvenes animados a compartir el evangelio que transforma y el evangelio que cambia. Entonces tengámoslos en nuestras oraciones. Han hecho un buen viaje, han llegado bien. Algunos que se fueron el 24 se les canceló el viaje que había de Atlanta a Michigan, pero Dios en su misericordia les permitió que se cuadrara y llegaran. Entonces están sin contratiempo. Yo sé que aquí hay familiares de esos jóvenes, de pronto la mamá, el papá, hermanos, pero que sigamos orando para que Dios levante una generación. Más de 10,000 jóvenes están allí. Y qué privilegio que como iglesia nosotros pudiéramos llevar a estos jóvenes que están allá. Entonces yo quiero que vayamos al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Colosenses capítulo 1, versículo 21 al 23. Y de este texto salen los dos propósitos. Y vamos a mirar. Dice,
En otro tiempo ustedes. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Colosa, a los colosenses. En otro tiempo, antes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. En otro tiempo, ustedes, por su actitud y malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Pablo está colocando aquí una base y está diciendo que tiempo atrás eran enemigos. Y uno se puede preguntar, ¿enemigo de Dios? ¿Puedo yo ser enemigo de Dios? ¿Puedo estar alejado de Dios? Sí, uno puede estar alejado de Dios. Puede ser enemigo de Dios. Vamos a cambiar de micrófono. Me dicen que no se está escuchando bien allá atrás. ¿Ahora sí? Bueno. Colosenses 1, 21 al 23. En otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Versículo 22. Pero ahora Dios, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado en el cuerpo mortal de Cristo mediante su muerte. 23. Con tal de que se mantengan firmes en la fe, bien cimentados y estables, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. Este es el Evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo, y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. Hay 4 eventos que yo quiero que usted tenga en su mente, que enmarcan la historia del universo y enmarcan la historia de la humanidad, y que enmarcan cada una de nuestras historias. Cada uno de nosotros individualmente tenemos nuestras historias, tenemos nuestras familias, tenemos lo que nos ha sucedido durante el tiempo que hemos vivido. Pero hay 4 eventos que yo quiero que usted se lleve en esta mañana. 1, la creación. El universo parte de la creación de Dios. En 6 días hace la creación y en el 7º descansa, y cuando Él crea ve que todo era bueno. Pero cuando crea al hombre y la mujer, dice, y vio que era muy, muy bueno. Primer evento, la creación. Segundo, la caída. La caída del ser humano es otro evento que enmarca la historia de la humanidad y la historia del universo, la caída. Y cada uno de nosotros está dentro de esos 4 eventos. Tercero, la redención. Cristo Jesús. Nosotros celebramos que vino un Salvador al mundo, y es Cristo Jesús. Ese es otro evento, la redención. Cuando irrumpe en el mundo, Dios hecho hombre en la persona de Cristo Jesús. Y hay un último evento, un 4º evento, que también enmarca nuestras vidas. ¿Saben cuál es? El regreso del Señor Jesucristo. Esos 4 eventos enmarcan nuestra vida. Y en esos 4 eventos nosotros estamos inmersos, hacemos parte de esos 4 eventos. ¿Por qué? Porque nosotros hemos sido creados, porque nosotros nacemos con una naturaleza caída y pecaminosa. En el tercer evento, cada uno de nosotros tiene la disposición de aceptar o no aceptar la redención, porque tenemos el libre albedrío. Pero si en ese tercer evento nosotros aceptamos por la fe a Cristo Jesús, vamos a disfrutar del 4º evento que marcará la historia de la humanidad y la historia del universo: el regreso del Señor Jesucristo. En esos 4 eventos yo quiero que enmarquemos este texto. ¿Por qué? Dice, en otro tiempo ustedes, por su actitud y sus malas acciones, estaban alejados de Dios y eran sus enemigos. Y esto nos lleva a nosotros al Génesis. Génesis nos muestra la caída del ser humano. ¿Y qué pasa en el Génesis? Aparece la culpa. Aparece cómo el ser humano se esconde
aparece como el ser humano tiene miedo y nuevamente nos repite cómo se esconde. Cada uno de nosotros, cuando pecamos, si todavía nuestra conciencia nos habla, sentimos miedo. Si todavía nuestra conciencia nos habla, nos escondemos. Y por eso dice el texto que en otro tiempo nosotros éramos enemigos de Dios. Desde la misma caída nosotros nos hemos vuelto enemigos de Dios. Y tal vez pensar en ese concepto que nosotros seamos enemigos de Dios es raro, ¿cierto? Es raro ser enemigo de Dios, pero la Escritura nos lo está diciendo. En Efesios también Pablo nos dice, en otro tiempo ustedes estaban alejados de Dios por sus pecados, por sus transgresiones, por sus delitos y pecados. Pablo le está recordando a los colosenses eso, y les está recordando que ellos están alejados de Dios. Pero ahora nos dice algo, pero ahora, a fin de presentarlos santos, intachables e irreprochables delante de Él, los ha reconciliado. Por medio de Cristo Jesús nosotros hemos sido reconciliados con Dios, por medio de la muerte de Cristo Jesús. Porque nos dice aquí, mediante su muerte. La pregunta es, ¿has sido reconciliado? ¿Tienes la conciencia de que has sido reconciliado con Dios? Piensa en sus relaciones interpersonales con alguien que usted ha roto la amistad y es enemigo, entre comillas, donde no se habla, donde ni siquiera se pueden ver. Conocemos familias que a veces entre los hermanos ni se hablan por mucho tiempo, que son enemigos. Así es nuestra dinámica con Dios si nosotros no hemos aceptado a Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Estamos separados de Dios, somos enemigos por lo que hacemos. La pregunta, ¿has sido reconciliado con Dios? ¿Te has reconciliado con Dios? ¿Cuándo fue ese momento de reconciliación con Dios? No es venir a la iglesia cristiana Confraternidad Unicentro. No es venir cada domingo. Es aceptar la obra de Cristo Jesús en la cruz. Y vamos a mirar que tiene un propósito esa reconciliación. Dice, a fin de presentar los santos, intachables e irreprochables. Hay un propósito de esa reconciliación, que nuestras vidas sean unas vidas delante de Dios, santas, intachables e irreprochables. Cuando yo soy reconciliado con Dios, yo llego a tener una santidad posicional. Delante de los ojos de Dios, yo soy santo, pero necesita empezar una santidad progresiva, una santidad de la cual nos va a hablar Pablo aquí en la carta a los Colosenses, y está en el capítulo 3. Yo les animo a que vayan al capítulo 3 en sus Biblias, si usted tiene Biblia, porque Pablo es muy concreto. Le está diciendo, ustedes son santos a los ojos de Dios. Y aquí viene el primer propósito y desafío para el 2016, una vida que agrade a Dios. Capítulo 3, versículo 5. Pablo les habla a los colosenses que han resucitado con Cristo. Cuando yo me reconcilio con Cristo, yo resucito. Cuando yo me reconcilio con Dios, yo resucito con Cristo. Cuando yo me reconcilio con Dios, yo empiezo a poner mi mirada en las cosas de arriba y no en las cosas de abajo. Hay evidencias de la reconciliación con Dios. Yo resucito con Cristo, empiezo a colocar mi mirada en las cosas de arriba del cielo y no la mirada en las cosas de la tierra. Y en el versículo 5, Pablo utiliza unos verbos. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Si yo he sido reconciliado con Dios, Dios me llama a hacer morir todo lo que tiene que ver con la naturaleza terrenal. Y aquí habla acerca de varias cosas. Está hablando acerca de diferentes áreas, pero nos está diciendo que nosotros debemos centrar el interés y las aspiraciones
en lo celestial. Eso implica despojarme de vicios y cultivar ciertas virtudes. Dice ahí, hagan morir la inmoralidad sexual, la impureza, las bajas pasiones, los malos deseos y la avaricia, la cual es idolatría. Aquí lo está enmarcando en toda la dimensión sexual del ser humano. Y hoy más que nunca es relevante que se evidencie la reconciliación que yo he tenido con Dios a través de las diferentes áreas de mi vida. Por eso un desafío para el 2016 es vivir una vida que a Dios le agrade, pero vivir una vida que a Dios le agrade en el área sexual. Aquí lo está diciendo la Escritura. Si yo he sido reconciliado con Dios, mis ojos cambian, mis anhelos cambian, mis principios cambian. Dice el versículo 7, ustedes las practicaron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Ustedes practicaron este tipo de cosas, pero si han sido reconciliados con Dios, hagan morir. Aquí la expresión hagan morir es asesinen, acaben y maten. Por eso es el primer desafío, vivir una vida que agrade al Señor y específicamente en el área sexual. Versículo 8 del capítulo 3 dice, pero ahora abandonen. Lo primero era hacer morir, ahora dice abandonen, pongan a un lado, quítense eso de ahí. Ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Y todo está relacionado con otras personas. A veces nosotros parecemos fosforitos, ¿cierto? Rápidamente uno se enoja, rápidamente entra uno en ira. O también muchas veces uno tiene pensamientos malos hacia los otros. Pero ¿qué decir del lenguaje obsceno? A veces se vuelve una costumbre, aún estando dentro de la misma comunidad. Tenemos cierto tipo de lenguaje para expresarnos de una o de otra persona. Y está diciendo aquí, una vida que agrade al Señor tiene que ver con la forma en que yo hablo. ¿Cómo me expreso? Si yo he sido reconciliado con Dios, mi forma de hablar, mi forma de reaccionar ha de cambiar. Por eso es que quiero dejarles este primer desafío, mi primer propósito para el 2016. Una vida que agrade a Dios. Y una vida que agrade a Dios específicamente en esto que nos está mencionando aquí el apóstol Pablo. Pero también se evidencia cuando una vida ha sido reconciliada con Dios, porque el versículo 23 nos está diciendo: manténganse firme en la fe, bien cimentados y estables. Dice, sin abandonar la esperanza que ofrece el Evangelio. El Señor nos llama a nosotros a mantenernos firmes en la fe. ¿Y qué tiene que ver la fe? La fe tiene que ver con convicciones, tiene que ver con confianza en Cristo, tiene que ver con una constancia. Nosotros hemos recibido el mensaje de la salvación y aquí nos está diciendo que nos mantengamos firmes en la fe. ¿En cuál fe? En la fe en Cristo Jesús. Versículo 1 de Colosenses, versículo 4, capítulo 1, versículo 4, dice, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús. El 1:15 que nos dice, nos está diciendo que nuestra fe debe estar en Cristo Jesús, que es la imagen del Dios invisible. Dice que nuestra fe debe estar en Cristo siempre, versículo 18 del capítulo 1, el que es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Versículo 19, nuestra fe ha de estar en Cristo Jesús,
porque a Dios le agradó habitar en Cristo Jesús en toda su plenitud. Es la fe en el Señor Jesucristo, sin tambalear. Pero me llama la atención que Pablo, en Gálatas, capítulo 1, les dice a ellos, capítulo 1, versículo 6, me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quienes lo llamó por la gracia de Cristo para pasarse a otro evangelio. Pablo le estaba diciendo a los Gálatas, me sorprende que ustedes escucharon el mensaje de Cristo Jesús y ahora se están pasando a otro evangelio. Una de las manifestaciones que yo he sido reconciliado con Dios es que yo me mantengo firme en el evangelio de Cristo Jesús, en el evangelio del perdón de pecados, en el evangelio del arrepentimiento. Pero hoy muchas personas se pasan a otro evangelio, el evangelio de la prosperidad, el evangelio de la sanidad, el evangelio de las emociones, donde yo me puedo sentir bien, donde me atraen, donde me divierten. Y Pablo les decía, me sorprende que tan fácilmente se hayan pasado a otro evangelio. Dios nos llama a nosotros a mantenernos firmes en el evangelio, que nosotros nos mantengamos en ese evangelio que hemos escuchado, el evangelio de Cristo Jesús. Dice, manténganse firmes y estables y bien cimentados. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cimentada, estable, arraigada? ¿O escuchamos otras buenas noticias que nos gustan y hacia allá nos vamos porque nos parece mejor? Y ese es otro desafío para el 2016, mantenernos firmes en ese evangelio. Y dice, sin abandonar la esperanza que ofrece el evangelio. ¿Cuál es la esperanza que ofrece ese evangelio? El mismo apóstol está diciendo en Colosenses capítulo 1 versículo 4, pues hemos recibido noticias de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen todos los santos a causa de la esperanza reservada para ustedes en el cielo. La esperanza es en el cielo, no es acá. Pero a veces colocamos nuestra esperanza en lo que está aquí, en un buen trabajo, en un buen salario, en una buena familia. Dice, la esperanza reservada para cada uno de los que se han reconciliado con Cristo, una esperanza que está en el cielo. Por eso yo les hablaba de los 4 eventos. El cuarto evento es el regreso del Señor Jesucristo. Como iglesia nosotros tenemos esa esperanza, y la esperanza tiene que ver con algo que anhelamos intensamente, con algo que queremos. Nosotros debemos colocar nuestra esperanza para el 2016 en eso que está reservado para cada uno de nosotros en el cielo, un cielo nuevo y una tierra nueva, porque lo que vivimos aquí es temporal. Cielo y tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Generación va, generación viene, nos dice Eclesiastés. No hay nada nuevo debajo del cielo. Por eso nos dice que nosotros debemos poner nuestra mira en lo celestial, no en lo terrenal. Y a veces colocamos nuestra mira en lo terrenal cuando evidenciamos enojo, ira, maledicencia, cuando preferimos todos esos placeres de la carne. Mantengamos la esperanza en eso que nos está reservado allá en el cielo, que es una morada diferente. No necesitamos abandonar esa esperanza. ¿En cuáles momentos pude mantenerme firme en la fe en el 2015? ¿En qué momentos pude mantenerme firme en el 2015? ¿Qué sucedió en mi vida que de pronto me hizo tambalear? En esas situaciones difíciles o muy positivas que sucedieron en mi vida. Piense, en el 2016 se mantuvo firme en la fe, estable en la esperanza.
Lo que lo hacía a usted mantenerse firme era, ¿hay algo más allá? ¿Hay algo eterno? Piense en esta mañana. Y para cerrar en el versículo 23 dice, la parte B, este es el evangelio que ustedes oyeron y que ha sido proclamado en toda la creación debajo del cielo y del que yo, Pablo, he llegado a ser servidor. ¿Cuál es ese evangelio? El evangelio de la reconciliación. El evangelio de Cristo Jesús. El evangelio donde Cristo Jesús habitó la plenitud de Dios. El evangelio es cómo Dios a través de Cristo Jesús reconcilió todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Y nos llama a nosotros a ser esos agentes de reconciliación. Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 18. Todo esto proviene de Dios, que por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. A los que hemos sido reconciliados con Dios, se nos ha dado un ministerio. A cada uno de los que estamos aquí. ¿Cuál es el ministerio? El de la reconciliación. Y nos dice aquí cuál es. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. ¿A quiénes Dios ha encargado el mensaje de la reconciliación? ¿A quiénes? A cada uno de los que hemos sido reconciliados. Por eso ese es el segundo propósito que yo quiero dejar para ustedes para el 2016. Hay un encargo y el encargo es ser agentes de reconciliación. Se nos ha dado el ministerio y a veces aquí en la iglesia nosotros manejamos ministerios y tal vez a alguien le pregunta, oye, ¿tú en qué ministerio estás? No, yo no estoy en ninguno. Claro que estás en uno. Claro que tienes uno. Y que para el 2016 tú puedas decir, sí, estoy en un ministerio dentro de la comunidad, dentro de la iglesia. ¿Cuál es ese ministerio? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? El de la reconciliación. Estoy llamado a compartir el mensaje a otros para que se reconcilien con Dios a través de Cristo Jesús. Ese es el ministerio que Dios me ha dado. Ese es el propósito, el segundo propósito. ¿El primero cuál es? ¿Una vida qué? Una vida que agrade a Dios. Una vida santa. Una vida que agrade a Dios. Y segundo, el ministerio de la reconciliación. Yo sé que cada uno de nosotros ha hecho propósitos, pero hay propósitos que son más trascendentes, que van más allá. Y este es uno de los propósitos que queremos dejar como comunidad, como iglesia. Tal vez a usted lo trasladen para otro lugar de ciudad. Estaba hablando con una persona que me dice, termino aquí el 30 de enero trabajando y me voy para Argentina. Y yo le decía, Dios te está llevando con un propósito. Pero esos propósitos que está planteando la Escritura para el 2016 de llevar una vida santa y tener el ministerio de la reconciliación, no importa donde yo esté, no importa el lugar de la ciudad, no importa el lugar del mundo donde yo esté. Usted puede salir en esta mañana con dos propósitos para el 2016, aparte de los otros que usted tenga, aparte de los otros que Dios ha colocado en su corazón, en su mente. Pero la palabra de Dios nos reta a nosotros en el día de hoy. Y que al final del 2016 usted pueda decir, he llevado una vida que agrada a Dios, pero también he llevado una vida donde me he vuelto un agente de reconciliación entre Dios y los seres humanos. Que este sea el desafío en esta mañana, pensando que se está acabando el 2015 y comienza
el 2016. ¿Cómo les parece estos dos propósitos para su vida? Propósitos que usted va a poder desarrollar hasta que Dios se lo lleve de esta tierra. Vivir una vida que Él le agrade teniendo 20, 30, 40, 50, 70, 80, 90, no sé. Pero también siendo agente de reconciliación a los 20, a los 30, a los 40, a los 50, a los 60, a los 70, a los 90, no sé qué edad tenga. Pero estos propósitos no se van a acabar. ¿Por qué? Porque estos dos propósitos son propósitos que van más allá de lo temporal, que van mucho más allá de lo terrenal. Son dos propósitos que van a tener una repercusión en lo eterno. Pero hoy en día nos preocupamos más por lo tangible, lo que vemos, lo que podemos coger. Que nosotros podamos escribir estos dos propósitos, lo que nos dice aquí Pablo en la carta a Colosenses, y que podamos mes a mes evaluar, terminando enero, terminando febrero, marzo, abril. ¿Cómo he sido mi vida delante de ti, Señor? En estas diferentes áreas que tú me hablas. ¿Y cuánto he sido yo un agente de reconciliación con otros? Son estos dos propósitos que Dios nos quiere dejar en esta mañana para el 2016. Acompáñeme en una palabra de oración para pedirle a Dios que nos dé la fuerza del Espíritu Santo para cumplir con estos propósitos. No es algo que nosotros podamos hacer por nosotros mismos. Si realmente nosotros hemos sido reconciliados con Dios, si nuestros pecados han sido perdonados, si hemos sido justificados, si ha sido quitada nuestra culpa, ¿cuánto más no vamos a querer que otros se reconcilien con Dios? Señor, gracias en esta mañana, porque tú tienes propósitos para nuestras vidas. Pensando en este 2015 que se está terminando, queremos darte muchas gracias. Cantábamos, grande es tu fidelidad. Y Señor, gracias porque tú tomaste la iniciativa para reconciliarnos contigo a través del Señor Jesucristo. Padre, permítenos mantenernos firmes en la fe y no abandonar este evangelio. Había una preocupación por Pablo porque decía, tan pronto, tan rápido, tan fácilmente te pasaste a otro evangelio, le decía a los Gálatas. Y hoy en día, Señor, se predican diferentes evangelios, pero tú nos mandas a mantenernos firmes en el evangelio de Cristo Jesús, en la obra de Cristo Jesús por cada uno de nosotros. Señor, ponemos delante de ti nuestras vidas para tener vidas que te agraden a ti, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, pero también en nuestras palabras, en nuestra forma de expresarnos hacia otros con otros. Pero también, Señor, pedimos que el ministerio de la reconciliación, que tiene trascendencia eterna, sea un ministerio fructífero en cada uno de los que estamos aquí el próximo año, Señor. Que al final del 2016 podamos decir, hemos dado frutos en el ministerio de la reconciliación, porque el fruto se evidencia en personas, no en actividades, no en reuniones, sino en personas que se han reconciliado contigo. Señor, que tu Santo Espíritu coloque en nuestro camino personas para que nosotros les compartamos del Evangelio de Cristo Jesús, que seamos agentes de reconciliación,
Colócanos personas en nuestro caminar diario, Señor, para compartirles de esta esperanza que tenemos. Coloca familiares, amigos, personas, Señor, del trabajo, vecinos. Sorpréndenos, Padre del cielo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. La vida tiene propósito porque tú le has dado un verdadero propósito. Gracias por nuestros trabajos, por nuestras empresas, por nuestras profesiones. Gracias por nuestras familias, Señor. Pero hay algo que tiene más trascendencia, que es que el mundo se reconcilie contigo a través de Cristo Jesús. Gracias por esos propósitos que son eternos y trascienden. Queremos alabarte, queremos bendecirte. Gracias por tu misericordia, Padre del cielo, en Cristo Jesús. Amén.